Hola, buenos días. Hoy vamos a comenzar con la lectura del libro El chupacabras de Pirque, escrita por Pepe Pelayo Betán. Las ilustraciones de este libro son de Alex Pelayo. Bueno, contarte un poco que Pepe Pelayo es un escritor cubano, eh, nació en 1952, es guionista, es humorista, escritor, entre otras cosas. Entonces vamos a comenzar con la lectura de este libro. Kaiser y Sisi. Así comienza. Dice, el hombre corría desesperadamente por un oscuro túnel. De repente se detuvo y miró hacia atrás. Solo vio los brillantes ojos de aquel monstruo, de aquel monstruoso animal que se acercaba con rapidez. Intentó continuar con la huida, pero la extraña atracción que le provocaba aquella maligna mirada hizo que sus piernas no le respondieran. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. El animal había saltado sobre él y estaba a punto de ensartarlo con sus garras y clavarle sus largos y afilados colmillos. Quiso gritar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Sintió unos pequeños pero agudos dolores en el pecho. Estaba aterrado. Había llegado su final. Edmundo Sovino abrió los ojos y mientras controlaba su agitada respiración, fue tomando conciencia de su pesadilla. Sin embargo, los entrecortados dolorcillos en el pecho continuaban. Algo raro me sucede, pensó. Entonces estiró el brazo y encendió la lámpara de la mesita de noche. Así pudo descubrir a Mitsubicha, su gato siamesa, que subida en la cama y con aspecto asustado, le arañaba el pecho con sus uñas. ¿Qué le pasó a mi gatita? ¿Tuvo una pesadilla como su dueño? Le susurró Edmundo, acariciándola con ternura. El hombre miró el reloj despertador y observó que eran las 5:45 de la mañana. Puso al, puso al animal en el suelo y fue hacia la cocina a tomar un vaso de agua para olvidarse del mal sueño. Lo hizo en puntillas de pie para no despertar a su mujer y a sus hijos. De pronto, al pasar por el comedor, pisó una patineta que los niños no habían recogido la noche anterior. Perdió el equilibrio y saltando hacia atrás en un pie trató de recuperarlo. Hizo un intento de agarrarse a la mesa grande, pero solo pudo asir el mantel tejido que arrasó con él. Eso hizo que cayera el centro de mesa de bronce con varios duraznos, peras, manzanas, plásticas que rodaron por toda la casa. Y para más desgracia, Mitsubicha, que continuaba asustada al lado de su dueño, fue cubierta por el blanco mantel al caer. Entonces, con histéricos maullidos, la improvisada fantasma comenzó a correr y a tropezar con todos los muebles de la casa, rompiendo varios adornos. Al mismo tiempo, Edmundo terminó por caer sentado contra el aparador de madera tallada. El mueble se tambaleó con fuerza y se derribaron un frasco de harina de trigo y otro de mermelada de frambuesa, que estaban colocados encima. Los recipientes se abrieron y sus contenidos fueron a parar a la cabeza calva de Edmundo, que medio aturdido no podía entender por qué pasaba todo eso. Por supuesto, la bulla del incidente despertó a toda la familia, Nena, su esposa, y sus hijos, Cristóbal y Daniel. Corrieron alarmados hasta el comedor y encendieron la luz, pero al percatarse de la situación y ver el aspecto de Edmundo, con su máscara blanca y roja proveniente de su calva, comenzaron a reír a carcajadas. Las risas duraron un buen rato, porque mientras limpiaban y ordenaban todo, hacían comentarios, recordaban y volvía a producirse la hilaridad. Al final, cuando regresaban a sus camas, Edmundo se dio cuenta de algo insólito. Esperen, ¿se dieron cuenta que Kaiser y Sisi no han ladrado en ningún momento? Qué raro, confirmó Nena. Por menos alboroto del que armaste, sus
sus ladridos ya hubieran despertado a todos los vecinos en 3 kilómetros a la redonda. ¿Se los habrán robado?, preguntaron los niños. Sí, es muy extraño, concluyó Edmundo. Voy a averiguar. Se puso un abrigo porque, aunque era verano, las madrugadas solían ser muy frías. Después buscó la linterna y salió. La gata, al abrirse la puerta, se deslizó temblorosa hacia el dormitorio. Ella era la única que sabía lo ocurrido. Los demás estaban lejos de sospecharlo. Los Sovino vivían en Pirque, una hermosa comuna rural a 1 hora del centro de Santiago. Es una zona casi triangular, limitada por cerros de mediana altura a los pies de la cordillera y el río Maipo. Antes de que la capital creciera, hasta esa zona era solo un conjunto de grandes fundos. Después, sus dueños fueron dividiendo sus tierras en parcelas y las pusieron a la venta. Cuando Edmundo quiso alejarse del ruido y el smog de la ciudad, recorrió casi todo Pirque buscando una parcela bonita y amplia. Entró por la avenida Vicuña Maquena, una de las arterias más largas de Santiago. Dejó atrás Puente Alto y llegó al llamado centro de Pirque. Vio el colegio colonial que consideró excelente para sus hijos, la iglesia, el correo, el kiosco, donde Malvina y las tiendas de los artesanos. Cada vez fue enamorándose más de lo pintoresco del lugar. Dobló hacia su izquierda, más adelante giró a la derecha por Santa Rita. Comenzó entonces a observar las parcelas. A mano derecha viró por el camino La Esperanza, donde encontró 2 que estaban a la venta. Se decidió por la más grande, de unos 40.000 metros cuadrados, que tenía muchos árboles como almendros, sauces, llorones y nogales. Precisamente entre el nogal más viejo y una enorme piedra, él y sus hijos le habían construido sus casitas a Kaiser y Sisi, sus pastores alemanes. Edmundo llegó hasta allí, miró dentro de las casitas y poco a poco fue recorriendo con la luz de la linterna toda la zona. De repente, a un costado de la piedra grande los encontró, dio un respingo y el corazón se le apretó. Ambos perros yacían muertos. Con mucha angustia se acercó y pudo comprobar que Kaiser tenía la parte posterior toda desgarrada. Incluso le faltaba una pata, y Sisi presentaba las mismas heridas, pero en el lomo. ¿Quién pudo hacer semejante barbaridad?, balbuceó con tristeza. Pobrecitos. Enseguida pensó en sus hijos y en cómo se pondrían. Por eso decidió enterrar a los perros rápidamente, para evitarles el dolor de verlos así. Pero se contuvo. ¿No era mejor dejar la escena del crimen intacta y llamar a los carabineros? Quizás encuentren mañana mismo al animal o a la persona que hizo esto y eviten que lo haga de nuevo, se dijo. Dicho y hecho, regresó corriendo a la casa y llamó a emergencias, al 133. Lo que nunca se imaginó fue que aquello solo era el principio. Ricky. Detrás de la cortina de la ventana de su pieza, en el segundo piso, estaba el niño acechando la llegada de Dante. Ricky se había puesto de acuerdo con su abuelo para hacerle una broma a su primo, que aún no sabía de su presencia. La abuela estaba acostumbrada a esas jugarretas. Para ella, Ricardo nunca había podido decirle a Ricky. Heredó el sentido del humor y su gusto por las bromas de su esposo, y como eran sanas y nadie salía dañado, las permitía y pasaban un buen rato. La fama de bromista de Ricky iba más allá del colegio y el barrio. Era un niño muy despierto y creativo. Quizás podía mejorar su rendimiento en clase, pero tampoco era un mal alumno, ni mucho menos. Sus 2 pasiones eran los libros, los de aventura, los fantásticos y los policíacos, y el baloncesto.
Lamentablemente no tenía una gran estatura, incluso se podría decir que era bajo para sus 11 años, pero su técnica, velocidad con el balón y puntería eran envidiadas por todos. Para él, la NBA era lo máximo y su ídolo era Jason Kidd. Por eso se había cortado al rape su pelo y nunca se quitaba la camisa blanca eh, de ribetes azules, con el número 5 de la estrella base armador de los Nets. Sus dos grandes sueños era convertirse en detective o algo así, y llegar a jugar en el equipo nacional de Chile o en el de Cuba, porque al ser hijo de un chileno y una cubana, su corazón estaba dividido entre ambos países. Fuera de sus estudios y el deporte, Ricardo Fuenzalida Sotolongo, más conocido por Ricky, ocupaba el resto de su tiempo en preparar bromas por lo mucho que le gustaban y divertían. Solo hacía un par de horas que lo habían dejado allí. Él insistió en parar sus vacaciones en Pirque, incluso rechazando el viaje de descanso a las Torres del Paine que organizaron sus padres. Le encantaba el lugar y la compañía de su familia por parte del padre, la dulce abuela, el pícaro abuelo y el buenazo de su primo. Dante era un joven de 25 años, alto, muy fuerte y con preparación en defensa personal y artes marciales. Ese año había comenzado a trabajar en una empresa de seguridad como guardia de un importante banco en Santiago, pero el empleo le duró poco, debido a su inocente y noble personalidad. Un día, a punto de cerrar el banco, se apareció una viejita en silla de ruedas rogando que la dejaran pasar a cobrar un cheque. Dante se conmovió y le permitió la entrada. Una vez adentro, la viejita se paró y sacando una pistola gritó: «Esto es un asalto». Era un conocido delincuente, y como Dante nunca se percató del abultado bigote de la viejita, lo echaron al otro día. Por suerte, enseguida encontró trabajo como cartero de la municipalidad de Pirque, y ahora se la pasaba llevándole la correspondencia en bicicleta a todos los vecinos de su misma zona. Para Ricky, su primo era la víctima ideal de sus bromas y ahora, una vez más, lo iba a demostrar. Dante no hizo más que saludar con un beso a sus abuelos al entrar cuando sonó el teléfono. Ricky, escondido en su dormitorio, le llamaba desde el aparato celular que le habían dejado sus padres. «Aló», contestó Dante. «¿Quién está al aparato?», preguntó Ricky, cambiando la voz. «Yo, Dante Fuenzalida. En ese momento, en este momento no está en casa». «¿Quién no está en casa?», dijo el joven sin entender. «Dante Fuenzalida», respondió Ricky, haciendo un esfuerzo para no soltar la risa. «Pero Dante Fuenzalida soy yo». «Disculpe, señor, pero Dante Fuenzalida acaba de salir. ¿Quiere que le llame cuando regrese?» Es- Escuché, tonto, gritó Dante ya enojado. «Yo no he llamado a ningún Dante Fuenzalida. Soy yo Dante Fuenzalida. Y usted me está llamando a mí». Eh, Mire, continuó Ricky, a duras penas, si quiere me deja su número de teléfono y yo le digo que lo llame de vuelta. Él estará aquí en un rato más. Solo fue al baño. Me dijo unos minutos. Pero ¿usted sabe cómo es él? Dice eso, pero después se pone a leer. Oiga, qué sé yo de... ¿Cómo me dijo que se llamaba usted?, preguntó en voz alta Ricky, bajando hasta el living y llegando al lado de su primo. Al darse cuenta del engaño y al ver sus carcajadas de Ricky y los abuelos, Dante comenzó a perseguir a su primo por toda la parcela. Al fin pudo alcanzarlo cerca del quincho y la piscina, pero en vez de hacerle daño y vengarse, solo lo abrazó haciéndolo rodar por el pasto. Ya recuperado el aliento y pasadas las risas, se pusieron a conversar. «¿Cómo te va en el trabajo, primo?»,
quiso saber Ricky. Ahí más o menos. Mira, a lo mejor es que me mantengo en forma con el ejercicio de la bicicleta y voy haciendo amistades con los vecinos. ¿Pero no es muy aburrido? Bueno, a veces, respondió Dante moviendo la cabeza. Otros días no. Mira, hoy mismo me entretuve mucho con el cuento de los sovinos. ¿Qué pasó? Que aparecieron muertos sus dos pastores alemanes de forma muy extraña. Llamaron a los carabineros. Estos llegaron, revisaron todo y no encontraron nada. Pero van a seguir investigando, ¿no? Dijo el niño muy interesado. Mira, la verdad es que yo hablé después con el carabinero que los visitó y me dijo que no tenían tiempo para eso, porque era muy poca la dotación de personal para cubrir los municipios de Puente Alto y Pirque. Ellos están muy ocupados con casos más importantes en delincuencia mayor, ¿entiendes? Sí, pero no es justo que la cosa se quede así, ¿no es cierto? Comentó Ricky, parándose y dando paseítos. Bueno, a veces las cosas son así. Oye, ¿y si nos ponemos a investigar nosotros? ¿Qué? Se sorprendió Dante. ¿Nosotros? Pero sí. ¿Qué pasa, grandulón? ¿Tienes miedo? Yo no le tengo miedo a nada, saltó el joven. Pero eso puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Insistió Ricky. Es que... Oye, primo, ahí hay algo raro. No es tan sencillo el cuento como parece. Hoy mismo pasé por casa de Melissa, la mujer que dicen que es bruja, porque lo adivina todo, y me contó que ella estaba segura de que el que mató a los perros era el chupacabras. ¿Qué? ¿El chupacabras? Exclamó Ricky en tono burlón. ¿Y tú crees en eso? Bueno, en la vida hay cosas que uno no sabe. No seas tonto, primo. Esas son supersticiones del campo. Mira, ahora más que nunca debemos hacerlo, y nadie lo tiene que saber, afirmó el chiquillo. Además, piensa, si tenemos éxito y atrapamos al asesino, tú vas a agarrar fama, todos te van a admirar. ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Tú crees? Claro, ya está decidido. Mañana mismo me voy contigo en la bicicleta para inspeccionarlo todo. Bueno, oye, ¿tú no eres Dante Fuensalida? Creo que te llaman por teléfono. Y diciendo eso, Ricky corrió hacia la casa perseguido por su primo, y llegaron a buena hora porque unos exquisitos porotos granados al plato favorito del muchacho ya estaban servidos. Barrabás. Dante sintió un golpe sobre su pecho y pensó que estaba perdido. Quiso zafarse del abrazo que lo atenazaba, pero no pudo. Hizo el intento de pedir auxilio y el grito se le atragantó en la garganta. Desde que se acostara la noche anterior no hizo más que pensar en lo sucedido a los perros de la familia Sovino y lo que le dijera a Melissa sobre el chupacabras. Y sin saber eh, por qué ni tener ninguna razón convincente, tuvo la incertidumbre de que podría ser atacado por la bestia que nadie había visto y de cuya existencia no había pruebas. ¿Era eso lo que estaba pensando? Un nuevo intento por gritar y esta vez sus cuerdas vocales le respondieron, pero con poca claridad. ¡Auxilio, el chupacabras! ¿Qué cosa, Dante? Soy yo, Ricky. Dante abrió los ojos y se encontró a su primo sentado a horcajadas sobre su pecho, al mismo tiempo que su risa cristalina hizo el mismo efecto que la alarma del despertador. Jesús, María y José, qué susto me diste. ¿Quién creías que era? No, nadie. Se turbó porque no quiso que Ricky supiera lo que había imaginado, a sabiendas de que si se lo decía iba a ser blanco de sus bromas todo el día. Al fin, disimulando su confusión inicial, le preguntó: ¿Qué haces levantado tan temprano? ¿No quedamos en que hoy temprano íbamos a ir a inspeccionar el lugar donde aparecieron muertos los perros de la familia Sovino? Sí, en eso quedamos. ¿Y qué esperas entonces? Exclamó Ricky y dio un salto afuera de la cama para que su primo pudiera levantarse. Un rato más tarde rodaban en la bicicleta por el camino La Esperanza, en dirección a la casa de los Sovinos.
Dante pedaleaba vigorosamente. En tanto Ricky, sentado en la parrilla trasera, disfrutaba del paisaje rural a esa hora tan temprana. El sol se filtraba entre el follaje de los almendros, los sauces llorones y los plátanos orientales, en cuyas ramas los pajarillos se encargaban de darle la bienvenida a la mañana con sus cantos. Observando las anchas espaldas de su primo y la potencia de sus piernas al accionar los pedales, a Ricky se le antojó que, de proponérselo, pudiera haber sido un pivot estrella en la NBA, a la altura de Shaquille O'Neal o cualquiera de los grandes que en la historia del baloncesto mundial han ocupado esa posición. Pero a Dante solo le interesaban las artes marciales y los deportes de combate. Además, para jugar al baloncesto no basta con tener un buen físico, hace falta también agilidad de pensamiento y ese era un atributo que el ingenuo Dante le faltaba. Pero eso a Ricky no le extrañaba que el grandulón y buenazo de su primo creyera en cualquier cosa que le contaron, como esa historia que el día anterior le hiciera esa tal Melissa. Aún así le preguntó: ¿de verdad crees en eso del chupacabras, primo? Uno nunca sabe. ¿Acaso alguien ha visto alguno por aquí? No, nadie ha visto ninguno, pero eso tampoco quiere decir que no exista. Dante, ¿no te parece que estás muy crecidito para que te dejes? Pero no pudo terminar la frase porque ya estaban en la parcela de los sobrinos y el primo se lo avisó. Es aquí. Se bajaron de la bicicleta frente a a la casa y Dante la recostó contra una de las columnas de la entrada. Luego tocó el timbre de la puerta y se oyó una pequeña melodía de campanitas. Dante, durante la espera, se puso a contemplar el paisaje de espaldas a la puerta, lo que aprovechó Ricky para tocar el timbre por segunda vez. ¿Volviste a tocar? Saltó Dante girando hacia su primo. Claro que no. ¿Y entonces quién fue? Ah, no sé, respondió el niño encogiéndose de hombros y señalando al cielo, preguntó: ¿Eso es un cóndor? ¿Dónde? Quiso saber el joven mirando hacia arriba y poniéndose una mano al frente para evitar el sol. Allá, por aquel cerro, y mientras Dante buscaba con la vista, Ricky deslizó su brazo por detrás de él y volvió a tocar el timbre. Tocaste otra vez. No fui yo, Dante, se defendió el niño, retirando su brazo con rapidez. Ese debe ser el nuevo timbre que salió al mercado. Yo lo he visto en Santiago. Tú tocas una vez y está media hora sonando. En ese momento abrió la puerta Edmundo Sovino, con cara de pocos amigos. ¿Cuál es el apuro?, preguntó algo enojado. Ay, perdone usted, don Edmundo. Dante comprendió la broma de su primo e intentó dar un paso adelante para disculparse. Pero lo que hizo fue tropezar, perder el equilibrio e irse de cabeza contra el abdomen de Edmundo, quien también perdió el balance. Ambos cayeron abrazados en el interior de la casa. Ricky lloraba en silencio de risa. ¡Qué vergüenza, don Edmundo! No sé qué decirle. El pobre cartero estaba cada vez más confundido. Mientras lo pienses, hazme el favor de quitarte de encima mío, respondió el hombre con resignación. Cuando al fin ambos consiguieron ponerse de pie, el dueño de casa se sacudió y alisó sus ropas antes de preguntar: ¿qué te trae por aquí con tanto escándalo? ¿Vienes a traerme alguna carta con urgencia? No, don Edmundo, dijo Dante, todavía ruborizado. Es que mi primo, Ricky y yo quisimos venir a ver el lugar donde aparecieron muertos Kaiser y Sisi. ¿Para qué? Bueno, a lo mejor encontramos alguna pista. ¿Pista? ¿Para qué? Para tratar de descubrir quién lo hizo. No hace falta, ya se sabe quién mató a mis perros. ¿Así? Intervino Ricky, que hasta ese momento se había mantenido como observador, disimulando su risa. ¿Quién fue? Barrabás. ¿Barrabás? El muchacho arrugó el entrecejo. ¿Quién es Barrabás? Otra historia absurda como la del chupacabras.
No, sonrió por primera vez Sovino. Barrabás es el león de un circo local que se escapó hace 2 días, pero que no lo divulgaron para no asustar a la población. Bueno, hasta que mató a mis perros y ahora están dando la alerta por la radio, la televisión y los diarios con el fin de que la gente tenga cuidado. La fiera. Desde muy temprano esa mañana, eh, los medios de difusión habían estado alertando a los habitantes de Pirque y Puente Alto sobre la fuga de un león de circo local. Según esas informaciones, el circo estaba pasando por una aguda crisis económica y no tenía con qué alimentar a la fiera desde hacía 3 días. Así que seguramente ese fue el motivo que tuvo Barrabás para decidirse a buscar su sustento por medios propios e irse a pedir trabajo a otros circos más solventes o a un zoológico donde tuviera su comida asegurada, como comentaban jocosamente los bromistas del pueblo. La fuga se produjo cuando su domador le llevó un cubo con agua, lo único que podía brindarle, y ni se preocupó de pasarle el cerrojo a la jaula al ver a Barrabás tan débil y manso como un corderito. A pesar de que todo parecía indicar que las muertes de los perros de la familia Sovino habían sido ocasionados por la fiera escapada, Ricky insistió en que Edmundo le mostrara el sitio exacto donde había encontrado los cuerpos de Kaiser y Sisi, y fue tanta su insistencia que el calvo propietario no tuvo más remedio que complacerlo, aunque solo fuera por quitarse de encima la presión del muchacho, hombre a hombre y en todo el terreno, como se dice en el baloncesto. Un rato más tarde, cuando regresaban en la bicicleta, Dante se volvió hacia su primo y le preguntó: ¿Ya estás convencido de que fue ese león escapado el que mató a los perros de los Sovino? No, respondió Ricky, muy seguro de sí. ¿Qué no? Dante se sorprendió tanto por la inesperada respuesta que dio un frenazo y ambos cayeron al suelo. Oye, ¿me vas a matar?, protestó el muchacho incorporándose. Tú eres el que me va a matar a mí, Ricky. ¿En qué estás ahora? ¿Que no fue ese león escapado el que mató a los pastores alemanes? Dante, tú estás loco, primito. ¿Cómo puedes afirmar eso con tanta seguridad? Porque ni en el sitio donde el señor Edmundo encontró a sus perros muertos, ni en los alrededores hay rastro de que haya estado ese león. ¿Rastros? ¿De qué hablas, Ricky? De huellas. Dante, de huellas. Ahí la tierra está suelta. Se ven las huellas de las patas de los perros y las de las botas del señor Edmundo, pero ninguna de patas de león, a no ser que... ¿En qué estás pensando ahora, el cachorro de detective? A no ser que Ricky decía que no, a no ser que el león Barrabás usara zapatos deportivos. ¿Huellas de león con zapatillas? Oye, ahora sí estás loco de remate. Dante lo consideró un caso perdido. Dale, móntate en la bicicleta para dejarte cerca de la casa, que yo tengo que irme a repartir cartas. Ancamán. Recorrieron el camino de regreso sin hablar una palabra, cada uno metido en sus propios pensamientos. De repente, al pasar por una entrada, Dante la señaló. Esta es la parcela de Caselli, el famoso exfutbolista que sale ahora comentando en la tele. Se sorprendió Ricky. Él mismo. No sabía que vivía aquí. Compró esa parcela hace unos meses. Ya nos hicimos amigos. Me da la mano y todo, comentó Dante con orgullo. ¿Y no has visto en su casa a otros deportistas como jugadores de baloncesto famosos y eso? No, y espérate, voy a detenerme aquí en la orilla para que pase esa camioneta. El camino es muy estrecho. Efectivamente, una camioneta doble cabina había tomado por La Esperanza desde Santa Rita y venía a bastante velocidad. Sin embargo, al pasar por delante de nuestros amigos, frenó bruscamente.
Hola, doctor, saludó Dante al reconocerlo. Hola, ¿algún problema con la bici? No, paré porque es muy estrecho el camino y ando con un niño detrás, explicó el joven. ¿Y quién es él? Quiso saber el doctor. Es mi primo Ricky, y dirigiéndose al muchacho le dijo, mira primo, él es el doctor Contreras, el único veterinario de toda esta zona. No se me había ocurrido, pero nos podría ayudar en lo nuestro. ¿En qué los podría ayudar? Preguntó el hombre. Lo que pasa, doctor, es que Ricky y yo estábamos investigando la muerte de los perros de los sovinos. Ah, sí, se asombró el hombre y cerró el ojo derecho 3 veces seguidas. A continuación estiró la boca hacia abajo en forma de O y abrió los ojos desmesuradamente, mirando hacia arriba. Después repitió la cerrada del ojo derecho una vez y el gesto con la boca y los ojos de nuevo, pero todo de una manera muy rápida, así que tenemos un par de detectives aficionados en Pirque. Ricky tuvo que hacer un esfuerzo por no reír. Andrés Contreras tenía 45 años, era un hombre alto, más bien delgado y de pelo rubio, y que solo crecía abundantemente encima de la frente. Sus 2 patillas, de color más amarillo que su pelo, se las dejaba largas hasta la mandíbula. Sin duda tenía un aspecto muy gracioso, y si eso se le añadían sus tics y gestos, era más fácil que el pícaro Ricky se riera de él en son de burla. Bueno, como la policía no ha podido hacer nada, nos encargamos nosotros, casi se disculpó Dante. ¿Y qué han descubierto hasta ahora? Dijo el doctor mirando indistintamente a cada uno de los primos. No mucho, habló Ricky recuperándose. Todavía es muy temprano. Miren, le interrumpió el doctor, vamos a hacer una cosa. Suban conmigo y me van contando. Me esperan en casa los Caselli por algo que quizás tenga que ver con sus investigaciones. ¿Qué les parece? Muy bien, aprobó Ricky enseguida. Yo no puedo, dijo Dante. Tengo que hacer mi trabajo. Pero ve tú, primo, con el doctor, no hay problema. Después vas caminando para la casa, está muy cerca. Y diciendo eso, Dante abrazó a su primo para despedirse. Pero solo fue para susurrarle algo al oído sin que el doctor escuchara. Trata de aguantar la risa porque el pobre hombre tiene muchos tics y yo te conozco. Ricky subió a la camioneta pensando en lo que le dijera a su primo. Esto va a ser espectacular, pensó. No te acomodes mucho, es ahí mismo, le aconsejó el doctor. Oye, ¿y qué han averiguado? Cuéntame. Muy poco, empezamos hoy y solo hemos visitado la casa de los sovinos. ¿Pero no te parece que fue ese león escapado? Y terminando de preguntar aquello, el hombre se agarró 2 mechones de pelo de encima de la frente, los sacudió 3 veces y se alargó la boca hacia abajo en forma de O, abriendo los ojos y mirando hacia arriba como la vez anterior. Ricky ya no sabía qué hacer para no explotar en carcajadas, pero se contuvo a duras penas. No, ni siquiera había huellas de él, dijo, alejando su vista del hombre. Oye, y cambiando de tema, ¿tú practicas baloncesto? Sí, claro, más me encanta. Ese es el deporte más dinámico y bello que existe, habló con entusiasmo Contreras. Yo lo... Mira, ahí está Ramón, el empleado de Caselli. Él fue quien me llamó. Vamos a bajarnos aquí mismo. Después de los saludos y presentaciones, el hombre moreno, bajito, rechoncho y con sombrero de guaso llamado Ramón les indicó el lugar a donde quería llevar al doctor. Era una pequeña hondonada al otro lado del terreno de minifútbol que Caselli había construido frente a la casa donde él y sus amigos jugaban los fines de semana. Disculpe que lo haya llamado doctor, dijo el empleado convidándolos a atravesar el terreno de fútbol de pasto recién cortado. Pero en cualquier momento llega mi patrón y quería explicarles lo sucedido como Dios manda. ¿Pero qué pasó, hombre? Preguntó Contreras. Que Ancamán, el pavo real de mi patrón, apareció muerto. Lo mataron, diría yo.
porque dudo que se haya suicidado. Los ojos de Ricky brillaron y disimuladamente frotó sus ojos, frotó sus manos de alegría. Estaba en el lugar de los hechos primero que todo el mundo. Parece que el león ese sigue haciendo estragos, ¿no? Comentó Contreras con una sonrisa. No, imposible, aseguró Ramón. Acabo de escuchar por la radio que había aparecido cerca del Villorio Santa Rita. Primero entrevistaron al domador y dijo que Barrabás era inofensivo, por viejo y porque se le habían caído los dientes, que él le mandó hacer una prótesis, pero al escapar abriendo la reja con su boca, la dejó allí colgada. Y apareció, dijo usted, quiso asegurarse Ricky. Claro, le respondió el empleado. Encontraron a unos niños dándole leche con un biberón allá por Santa Rita. Mire, doctor, ahí está Ancamán. Un enorme pavo real yacía en los húmedos pastos de la pequeña hondura. Todos se agacharon para observarlo mejor. El pobre animal estaba desangrado, producto de una herida en el cuello. Por lo que se ve, está muerto desde anoche. ¿No hay por aquí jabalíes salvajes o grandes ratas que pudieron hacer esto?, le preguntó Contreras al empleado. No, doctor, por aquí no hay nada de eso, contestó el hombre. ¿Y usted no sintió nada anoche que nos pudiera dar una pista?, le interrogó el niño. Miren, voy a pedirles un favor. No le comenten esto a mi patrón. El problema es que anoche vinieron unos primos míos a acompañarme porque era mi cumpleaños. Y ellos sabían que yo no me podía ir de aquí porque estoy cuidándole la casa a mi patrón. Entonces trajeron unas botellitas y nos conversamos unos vinos hasta tarde. Y yo caí muerto cuando se fueron. Entonces no escuchó nada, concluyó el niño. ¿A qué horas habrán marchado sus primos? A cerca de las 2 de la mañana, diría yo, respondió Ramón. Si mi patrón se entera, me echa. Todo esto es muy raro, comentó Ricky, paseándose. Por las plumas que hay regadas, se ve que Ancamán luchó, pero más extraño es que esté casi sin sangre y sea tan pequeña la mancha que hay debajo de él. ¿Se fijaron? No sé, le contestó el doctor, parándose. Esta tierra absorbe mucho. Y diciendo eso, comenzó a cerrar su ojo derecho, después el izquierdo, y acto seguido proyectó hacia adelante sus labios apretados. Realizó esos movimientos varias veces seguidas, en ráfagas, y se calmó. Ricky tuvo que girar su cabeza hacia el otro lado para que no lo viera, aguantando la risa. «O se la chupó la tierra o se la chupó el chupacabras», exclamó Ramón, asintiendo continuamente con su cabeza. «Qué absurdo, señor mío», habló con enfado Contreras. «Otra vez el cuento ese del chupacabras». Eso es lo que dice Melissa», se defendió el empleado. «¿Cómo le van a hacer caso a esa loca?», casi gritó el doctor. «Dice ella que lo ha visto», insistió el empleado. «Yo estoy con usted, doctor», afirmó Ricky. «Ese cuento no me lo creo». «Pues miren, esta es la segunda muerte de animales por aquí», comentó Ramón. «Eso nunca sucede. Yo no dudo que...» «Bueno, Ramón, ya vimos todo», lo interrumpió Contreras. «Cuando llegue Caselli, que me llame. Y no se preocupe que no le diré nada de su fiestecita». El doctor le hizo un gesto a Ricky y los tres desandaron el camino hasta la camioneta. Se despidieron del afligido empleado y tomaron por La Esperanza hacia Santa Rita. En un par de minutos estuvieron en la entrada de la casa de los abuelos y Ricky se bajó muy agradecido. «No hay por qué», dijo el doctor. «Cuando hayas descubierto algo nuevo, házmelo saber. Yo vivo en la parcela que está a la salida de La Esperanza, a mano derecha, en el primer portón. Cuídate». «Chao, y gracias de nuevo», se despidió Ricky caminando hacia la casa. Pero se demoró en llegar. A veces se detenía hablando en voz alta. Una idea le daba vueltas en la cabeza.
La herida en el cuello de Ancamán fue hecha con un arma muy afilada y con una precisión solo producida por una mano muy segura. No creo que el chupacabras sea tan delicado, bromeó para él. Melissa. El interior de la casa de Melissa era sobrecogedor, no solo por el simple hecho de lo que se comentaba sobre ella y de los extraños y oscuros poderes que se le atribuían, sino también por el ambiente misterioso y el aire denso, cargado de raros olores que se respiraba allí. Aunque no había oscurecido todavía, la casa estaba en penumbras, debido a gruesos cortinajes de color marrón oscuro que no dejaban pasar la luz por las ventanas, lo cual contribuía a la lobreguez del lugar. Igualmente llamaban la atención los animales escogidos como moscas por la bruja, como mascotas por la bruja. Una tortuga que dormitaba en un rincón, un murciélago colgado del techo de una jaula para canarios y un raro lagarto de ojos saltones que cazaba moscas sobre una repisa. Ricky observó todo aquello con más curiosidad que temor, pues era un muchacho muy valiente, y comprendió por qué su primo se negaba en principio a llevarlo a esa casa, y fue necesario que le insistiera mucho hasta convencerlo. No es por miedo, le había dicho Dante, sino por respeto a lo que no conozco. Ahora el muchacho entendía perfectamente lo que había querido decir su primo con esas palabras. ¿Te gustan los animales?, preguntó Melissa con voz de flauta rajada, observando el interés de Ricky por sus mascotas. Sí, sobre todo cuando no es común que las personas tengan estas especies en sus casas, respondió el muchacho con sinceridad. También tengo a Imhotep, mi gato negro, que debe andar echado en cualquier sitio, pero mis favoritos son esos que ves ahí, porque no molestan en lo absoluto y se encargan de eliminar a cuanto insecto indeseable entra en esta casa sin ser invitado. Subrayó estas últimas palabras de un modo significativo. Perdone que la molestemos, Melissa. Se apresuró Dante a disculparse al creer interpretar el tono de la mujer como una indirecta. Es que mi primo insistió en verla. Ah, ¿este muchachito es tu primo? Sí, él vive en Santiago y vino de vacaciones a Pirque. Melissa escrutó detenidamente con su penetrante mirada al chiquillo y comenzó a darle una vuelta alrededor con premeditada lentitud. Cuando estaba a sus espaldas, preguntó: ¿Cómo te llamas? Ricky se apresuró Dante a contestar. Le pregunté al niño, se molestó la bruja. Ricardo Fuensalida, dijo entonces el muchacho, pero todos me dicen Ricky. ¿Y para qué querías verme, Ricky? Es por los animales que han aparecido muertos. ¿Te refieres a Kaiser y Sisi, los perros de los Sovinos? Sí, ahora a Ancamán, el pavo real de Caselli. ¿También mataron a un pavo real? Pareció sorprenderse. Ricky volvió a asentir. Hizo una pausa para tratar de adivinar qué estaba pasando por la mente de Melissa y se decidió a comentarle. Dante me ha dicho que usted tiene una opinión sobre la posible causa de esas muertes. Así es, dijo susurrando, pero alzando la voz continuó. Y ahora estoy convencida que es el chupacabras quien está matando a los animales. ¿De verdad cree usted en esa absurda historia del chupacabras? No es una historia absurda, muchacho. El chupacabras es tan real como nosotros. ¿Acaso usted ha visto alguno, Melissa?, inquirió en tono de burla. Pues claro que los he visto. ¿No quisieras tú tropezarte con uno, muchacho incrédulo? Entonces, ¿me podrá decir qué aspecto tiene?
una forma más parecida al diablo. Es una bestia horrible, algo así como un canguro con alas de murciélago y garras de 3 dedos, con unas uñas filosas como navaja. Tiene unos largos colmillos y sus ojos son grandes y rojos, como inyectados con la sangre que les chupa a sus víctimas para alimentarse. Sí, debe verse feo un chupacabra de esos, admitió Ricky sonriendo. Búrlate, muchacho, no me creas, si así te parece, pero te recomiendo que no te olvides de los animales muertos en Pirque. ¿Por qué? Porque Pirque es una zona elegida por los misterios profundos e insondables de la lucha divina entre el bien y el mal. No entiendo por qué es Pirque tan especial, como dice usted, insistió Ricky. Mira niño, explicó Melissa desplazándose hacia el lugar más oscuro de la habitación. Solo les voy a contar un par de ejemplos. ¿Saben ustedes por qué un vino producido aquí se llama Casillero del Diablo? No, respondieron al unísono los primos. Pues les contaré que hace mucho más de 100 años el marqués de Concha y Toro le vendió su alma al diablo por preservar una bodega de vinos. No querrán saber ustedes lo que sucedió allí. Pero eso no es todo. Años después, el señor Ramón Subercaseaux también hizo un pacto con Lucifer. Y dicen que cierto día, al cruzar el río Maipo, un carruaje negro con caballos alados descendió a buscar a don Ramón. ¿Y en la zona actual han pasado cosas así? Quiso saber Dante, sobrecogido por las historias. Claro, le contestó enérgicamente la bruja. Quizás ustedes no lo sepan, pero en estos momentos el mismísimo demonio está rondando Pirque de nuevo y en forma de chupacabras. Jesús, María y José. Se le salió el asustado Dante. Es por eso que les aconsejo abandonar todo y no averiguar nada más. ¿Y dejar que sigan matando animales en toda esta zona? Saltó Ricky. De eso puedo encargarme yo. ¿Usted? ¿Cómo? Dudó el chiquillo. Ricky, por Dios, le advirtió Dante, no seas irrespetuoso. Déjalo, dijo Melissa y extendió su brazo derecho en gesto teatral. Ya se convencerá de que soy la única persona en todo Pirque que puede resolver este problema. No me parece que... fue a objetar Ricky, pero la bruja no lo dejó seguir. Es suficiente. He tenido mucho gusto en conocerte, pero ahora tengo cosas que hacer. Si ustedes fueran tan amables... Vamos, Ricky, no molestemos más a la señora Melissa, lo detuvo Dante cuando su primo iba a intentar otra réplica y casi lo saca a rastras de la lúgubre casa. Cuando estuvieron en la calle, el niño le dijo a su primo, con evidente disgusto, ¿no te das cuenta que es una farsante? No sé qué decirte, primo, dudó el buenazo. ¿Tú sigues creyendo en esa tonta historia de que el chupacabras quien mató a los perros y al pavo real? ¿Qué otra cosa pudo haber pasado, Ricky? Mira, Dante, yo puedo creer que Kaiser y Sisi fueran muertos por un chupacabras de esos, porque prácticamente los mutilaron, pero es que a Ancamán le cortaron limpiamente el cuello con un objeto muy filoso y fino. ¿Es que tu chupacabras estudió cirugía y posee un bisturí? No, no estudió cirugía ni tiene bisturí, pero ya te dijo Melissa que tiene unas uñas muy filosas, así que pudo haber degollado a Ancamán con sus garras. Además, Melissa me ha dicho también que el chupacabras puede matar de muchas maneras, pero la más usual es chupándole la sangre a sus víctimas. Y cuando eso sucede, la última marca que deja es un orificio en la garganta donde está la arteria yugular. Ah, primo, te has dejado impresionar por esa charlatana. Dante no quiso seguir discutiendo. Su primo Ricky llegó a la conclusión de que no podría limpiar de ideas absurdas la cabeza de su primo en un día. Por lo tanto, le esperaba una ardua tarea, además de averiguar y dejar bien claro quién estaba matando los animales en Pirque.
No obstante, cuando iban de regreso a su hogar, de la parcela situada frente a la de Caselli, salió una señora al camino, llorando desconsoladamente y gritando: «¡Ay, qué le han hecho a mi pobre Macumba!». «¿Qué le sucede, señora Filomena?». Fue Dante a su encuentro. «Mi Macumba, Dante, mi Macumba». «¿Quién es Macumba?». «Mi linda gansa que no veía desde ayer y ahora la encontré muertecita entre mis hortensias y jacintos». «¿Qué le pasó?». «No lo sé, Dante, ayer estaba vivita y coleando y graznando de lo más alegre». «Déjeme verla», dijo Ricky, presintiendo una nueva víctima del misterioso asesino de animales. «¿Dónde está?». «Allá atrás, vengan», indicó la señora Filomena. El muchacho corrió hacia donde le indicaban y desapareció en el extenso y recargado jardín. Regresó a los pocos minutos junto a Dante, que seguía consolando a la vecina. Su rostro estaba serio y mostraba preocupación. Lo que no pasó inadvertido para el primo, quien le preguntó: «¿La viste?». Ricky asintió con la cabeza. «¿Qué le pasó?». «Parece que le chuparon toda la sangre». ¿Cómo eran las heridas?». «No tenía heridas», dijo Ricky sombrío, y agregó: «Nada más que un orificio en el cuello». Macario. Su lomo gris y sus pelos como púas era lo único que veía en esos momentos, pero escuchaba los chillidos, cada vez menos intensos, del pobre corderito víctima de aquel monstruo. De repente se volvió hacia él y pudo verlo de frente. Aterrorizado observó sus garras, sus membranas como alas de murciélago. Pero lo que más le impresionó fueron sus afilados colmillos y sus ojos rojos como la sangre. «Abuela», gritó Dante saliendo de su pieza y llegando al living, completamente vestido, pero sin zapatos. «¿Qué pasa, Dante?», respondió la anciana. «No interrumpas, que Ricardito me está leyendo». «Precisamente es por su niñito que no aguantó más», se quejó el joven. «¿Pero qué te hice?», terció Ricky con su inocencia en su voz. «Mire, abuela, me iba a poner los zapatos y estaban llenos de leche condensada. Y si fuera eso nada más, mire, no sé cómo lo hace, pero el despertador suena cada 1 hora, toda la madrugada, y no puedo dormir. Para colmo, ayer encontré una rana en mi almohada. No lo soporto más». La abuela movió la cabeza en señal de desaprobación. Ricky, aguantando la risa, puso la expresión más cándida de su repertorio. Entonces, señalándolo con el dedo, su primo le gritó: «Se acabó la investigación entre los dos. De ahora en adelante no te llevo más a ninguna parte». Y diciendo eso, le dio la espalda y se marchó a su pieza, cerrándola de un portazo. Era la primera vez que Ricky veía tan enfadado a su primo. Sintió que se le había ido la mano. Sabía que tenía que disculparse y así lo hizo. Le costó como 15 o 20 minutos cambiarle el humor al noble Dante y conseguir su perdón. Así, poco después, ya estaban pedaleando felices hacia el centro de Pirque, donde el joven debía ir hasta el correo. «¿Qué le estabas leyendo a la abuela?». «Una cosa que bajé anoche de internet sobre el chupacabras», respondió Ricky desde la parrilla de la bicicleta. «Ah, ¿te interesaste ahora por la teoría de Melissa?». «Sí, Dante, pero no de la manera que crees. Puedo demostrarte que la descripción que hizo Melissa del chupacabras es la misma que sale en internet y que escribió un tipo que se llama Macario. Y si coincide, es más verídica la cosa, ¿no es cierto?». «No, Dante, porque la descripción era de un tipo en Puerto Rico llamado Macario, como te dije, que también dice que lo vio». Dante se quedó pensando porque no entendía bien el punto de su primo. Em, Ricky, Ricky lo secundó, adentrándose en sus propias deducciones. A esa hora el trayecto hasta el centro no era fácil. Por Ramón Subercasó
Un constante tránsito de autos, camiones y buses trasladaba a sus lugares de trabajo a cientos de personas, en la misma dirección que nuestros amigos. Como si no hubiera cortado la conversación, Dante continuó con el hilo de su pensamiento. Mira, Ricky, como yo lo veo, hay más de una persona que lo ha visto y todos coinciden, pero por lo tanto existe el monstruo ese, ¿no? Yo lo veo distinto, primo. ¿No podría ser que Melissa le leyó también y ahora dice que lo vio? ¿Y por qué lo hace, Ricky? ¿Qué ganaría ella con eso? Bueno, ¿qué te parece esta teoría? Pon atención. Ella inventa lo del chupacabras, algo que nadie ha visto y que no se sabe si en verdad existe. Y entonces lo culpa de las muertes de los animales y después se jacta de que ella con su magia negra lo espantó o lo disolvió o qué sé yo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pero ¿para qué querrá hacer todo eso, Ricky? Para ganar más fama y prestigio como bruja. Y quizás hasta para ganar favores o dinero de las personas que se dejan engañar por sus historias o le paguen para que ella elimine la maldición con sus presuntos poderes. Ah, ya, entiendo. Pero, ¿y cuando aparezca el asesino de los animales, cómo justificaría el chupacabras inventado por ella? Piensa, Dante, no tendría que justificar nada. Eh, sí que, sí que Ricky, si ella misma fuera la asesina, Jesús, María y José. Mariela. A esa hora en el centro había bastante movimiento de personas haciendo trámites, comprando o simplemente paseando. Dante y Ricky se dirigieron al correo después de asegurar con un candado la bicicleta a un árbol de la plaza. El joven le ordenó al muchacho: Espérame por aquí, Ricky, no sé cuánto tiempo voy a estar allá adentro. ¿Y dónde te espero? Bueno, mira, te voy a presentar a una amiga mía. Caminaron hasta un banco de la plaza, a donde estaba sentada una hermosa niña de pelo muy rubio con trencitas bahianas, vestida de jeans, zapatillas y una blusa rosada muy corta. Lucía un precioso reloj de oro de 24 quilates, que brillaba intensamente con la luz del sol. Sin embargo, Ricky ni lo notó. Su atención estaba concentrada en la juguetona mirada proveniente de los grandes ojos verdes de la chiquilla. Hola, Marielita, dijo Dante al llegar. ¿Qué haces sola aquí? Estoy esperando a mi papá, que está en una reunión en la municipalidad, respondió con una suave voz la niña. Mira, Mariela, él es mi primo Ricky. Ella es Mariela. Hola, la saludó serio el niño. Hola, le contestó sonriendo la niña. Mariela, te dejo aquí a mi primo. ¿Lo puedes entretener un rato? Sí, no te preocupes, Dante, le dijo la chiquilla con formalidad, y se dirigió en otro tonto y se dirigió en otro tono al muchacho. ¿Quieres sentarte, Ricky? Dante se alejó con una sonrisa pícara. Los niños se demoraron algo en conversar por culpa de dos camiones cargados de fruta que pasaron frente a ellos con sus ruidos característicos. ¿Estás viviendo en casa de Dante? Sí, por unos días, aclaró Ricky. ¿Y tú? ¿Vives aquí? Mi parcela es la que está a la entrada de la Esperanza, frente a la del doctor Contreras y antes de la de tus abuelos. ¿Cuántas parcelas hay por la Esperanza? Preguntó el niño. Todos los días conozco a alguien nuevo que vive por allí. Mira, yendo de Santa Rita hacia adentro y a mano derecha está mi parcela, la de tu familia, la de Caselli, la de los Sovinos, la de los Sawiki y por ahí hasta el final solo los conozco de vista, pero no sé sus nombres. Y por la izquierda está la parcela de Contreras, después de la de Vladimir y Lali, la de la señora Filomena, la de los Carrillos, la de la bruja Melisa y más allá no sé. Qué manera de haber sospechosos en este caso, pensó Ricky. ¿Por qué?
porque evidentemente tiene que ser alguien de allí. Nadie va a venir de tan lejos a matar unos animales. Ya me fijé que el camino vecinal más cercano está a 2 o 3 kilómetros. Pero volviendo a su conversación, preguntó: ¿Y por qué conoces tanto ese camino? Es que me pongo a correr por ahí algunas tardes para hacer un poco de ejercicio. Tú sabes, no es fácil mantenerse delgada, afirmó Mariela con coquetería. Tú eres deportista, ¿no es cierto? Sí, respondió enseguida Ricky, hinchándose un poco. Yo practico baloncesto. Era la única vez en su vida que Ricky sentía esa turbación y ese cosquilleo en el estómago. No quería mirar de frente a Mariela para que no se diera cuenta, porque sentía un calorcillo constante en sus mejillas. Nunca le había dado tanta importancia a lucirse ante una niña. Para él, ellas siempre habían sido aburridas, poco interesadas en los juegos y en las preocupaciones de los varones. Pero esta vez era distinto. Por esa niña sintió algo especial desde que la vio. Y parece que le agradó porque se fijó en su físico de deportista, pensó. Pero no debe ser muy bueno porque los jugadores de baloncesto son fuertes y musculosos, comentó Mariela echando un jarro de agua fría sobre el orgullo del muchacho. Disculpa, yo soy buenísimo para mi edad. Además, tantos músculos te hacen ser tosco y torpe. No estoy de acuerdo contigo, le interrumpió la niña. Mira, para demostrártelo, te puedo presentar a ese hombre que está tomándose una bebida en el kiosco, donde Malvina. ¿Lo ves? El que usa la camisa apretada para que se le vean los bíceps. Ese mismo. Te puedo contar que con esos brazos y esas manotas le falta un año para hacerse neurocirujano. Y te aseguro que cuando se reciba va a ser el mejor de todo Santiago. Fíjate si será torpe y tosco. ¿Él es de por aquí? Se apuró en preguntar el niño. Su mente enseguida se puso en alerta roja. Claro, te acabo de mencionar a los Carrillo. Él es Pedro, el hijo de doña Pamela. ¿Me puedes hablar un poco de él? ¿Y por qué te interesa tanto si no lo conoces? Le dijo Mariela cruzando su pie derecho y girando más su cuerpo hacia el niño. Ese movimiento hacia él le volvió a provocar el cosquilleo en el estómago. De pronto se cuestionó si estaba bien sentado o bien vestido o limpio. Qué nuevas sensaciones vivía, pero tenía que dominarse, por eso habló con mucha formalidad. Por favor, solo cuéntame. Otro día te prometo que te diré todo, ¿de acuerdo? Está bien. Bueno, ¿qué te puedo contar? Pedro es un hombre muy bueno, cuida mucho a su mamá, que está enferma. ¿De qué está enferma? La pateó un caballo y la dejó inválida. Eso lo afectó mucho a él, y para más desgracia su pareja, que lo ayudaba mucho, un día sin previo aviso rompió con él y se hizo novia de un biólogo marino que era muy amigo de ambos. Bueno, fue tanto el estrés que sufrió que tuvo que congelar la universidad, faltándole un año para terminar. Ah, se quedó meditando Ricky. Bueno, me tengo que ir. Por ahí viene mi papá, dijo Mariela levantándose. Claro, la imitó el muchacho. Pero no nos podemos ver otra vez. Sí, cuando tú quieras, le propuso la niña con salamería. Tu primo tiene mi teléfono. Para despedirse, ella le dio un beso en la mejilla que él casi no pudo responder por el nerviosismo. El color rosado intenso de sus cachetes se expandió por toda la cara, llegando incluso hasta el cuello. Se puso, solo pudo asentir con la cabeza mientras le regalaba una tibia sonrisa. Carrillo. El muchacho se quedó mucho rato envuelto en extraños pero dulces pensamientos. Al parecer que se le notaba mucho porque al llegar Dante el primer comentario que le hizo tenía un marcado tono de burla. ¿Qué le pasó a Romeo Fuensalida? ¿Le llevaron a su Julieta? No fastidies, primo. Estaba ensimismado en la investigación. No te creo nada, te enamoraste de Mariela.
qué Marielita, ni nada, solo le estuve sacando la información. ¿Tú sabes que ella es la hija del tipo más rico de toda esta zona? ¿En serio? Claro, su papá es dueño de varios hoteles y centros turísticos. Oye, ¿y si te casas con su hija, tienes el futuro asegurado? Puedes ser el dueño de un equipo de la NBA si quieres. Pero tú estás loco, Dante, casi gritó el niño algo molesto. Era una broma, Ricky. ¿Qué pasa? El bromista no entiende de bromas. ¿Tanto te afectó esa chiquilla? Ya, córtala. Bueno, está bien, está bien. ¿Y qué información le sacaste? ¿Tú conoces bien al sujeto de la camisa apretada que ahora está haciendo fila en el registro civil? Sí, por supuesto, es Pedro Carrillo, vecino nuestro. Bueno, espérame aquí y observa bien. Voy a hacer una broma, experimentó. Espérate, Ricky, no te vayas a meter en líos. No, primo, solo mírame y diviértete. El niño se escondió detrás de un árbol y esperó su oportunidad, que se presentó un par de minutos después. El hombre vestido con traje azul marino y corbata roja, con el típico aspecto de ejecutivo, se bajó de su auto frente a la plaza a unos pasos de Ricky, quien salió al encuentro con mucha efusividad. Juan Pablo, qué rico verte aquí, le gritó el niño, yendo hacia él con los brazos abiertos. Disculpa, muchacho, pero no te conozco. Parece que me estás confundiendo con otra persona. ¿Cómo voy a confundirte, Juan Pablo? Soy yo, Ricky. ¿Ya no me recuerdas? Por favor, no molestes más. Te dije que no sé quién eres, así que largo, largo de aquí, le dijo el hombre con evidente enojo. Está bien, no se ponga así. El solemne señor continuó su camino hacia el juzgado, mientras Ricky cruzó la calle y por la acera de enfrente corrió en la misma dirección del hombre, pero algo escondido entre los kioscos de los artesanos. 50 metros más allá, el niño volvió a cruzar la calle y se encontró de nuevo casualmente con el mismo señor. Juan Pablo, qué bueno verte aquí. Es increíble. Acabo de ver a un tipo igualito a ti, pero con un carácter más pesado. Le gritó de nuevo con los brazos abiertos hacia él. Por Dios, ¿hasta cuándo vas a molestarme, chiquillo? Ahora mismo voy a llamar a un carabinero. No, no, espere, por favor. Yo solo hice lo que me mandaron, suplicó Ricky. ¿Y quién te mandó? Quiso saber el hombre. ¿Usted ve a aquel joven con camisa apretada que está a punto de entrar al registro civil? Sí, lo veo. Bueno, él me envió, afirmó Ricky con voz de niño chico. Pues ya va a ver cómo termina su broma. El señor se estiró la chaqueta de un tirón y se dirigió con paso largo hacia Pedro, que, ajeno a lo que sucedía, anotaba en un papelito ciertos datos. Ricky se unió al asustado Dante y ambos se escondieron detrás de un auto estacionado. Yo no sé cómo confío en ti, protestó el joven. Delante del correo, delante del correo hacerme esto. Tú verás el escándalo que se va a armar ahora. Me van a echar del trabajo. Tranquilo, vamos a ver qué pasa, trató de calmarlo Ricky. De lejos vieron cómo llegó el hombre a donde estaba Pedro, su rostro encendido, sus manoteos, pero lo más insólito fue la reacción del forzudo de Pedro. Se veía como con humildad tratando de explicar su inocencia y hasta le vieron pedir disculpas por algo que no había hecho ni comprendía. ¿Por qué le hiciste eso al pobre Pedro, Ricky? Por ser un sospechoso importante, primo, sospechoso de asesinato ese infeliz. Mira, Dante, Mariela me contó sobre él, el asesino perfecto, un casi cirujano que bien pudo realizar con mano experta la herida de Ancamán, el móvil. El móvil, el, el odio a los animales producto de la pateadura de caballo a su madre y el compromiso de su pareja con un biólogo marino. Quizás su fuerte estrés lo desequilibró y le haya dado por vengarse de todos los animales. Tienes toda la razón. Pensándolo bien, todo encaja para que sea él. ¿Qué quieres que haga, Ricky? Lo neutralizó, lo derribó, lo agarró, lo amarró y se lo entregó a los carabineros. Cálmate, Dante. Quizás no sea el asesino. ¿Cómo?
no acabamos de deducir que él... Mira, primo, la broma experimentó que hice demostró que Pedro no tiene la personalidad indicada para ser el asesino. Eso no demuestra nada, saltó el joven. Yo he visto películas donde el criminal es más noble, el más tímido, ¿no es cierto? Sí, pero en este caso puede que no, aseguró el muchacho. ¿Por qué dices eso, Ricky? Porque lo vi escribiendo con la mano izquierda. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Quedó muy confundido Dante. Mira, piensa de esta manera. Para matar a Ancamán hubo que agarrarlo por el pescuezo, ¿no es cierto? Porque de lo contrario era muy difícil hacerle ese tajo con todo lo que se defendió el pobre animal. Yo vi el reguero de plumas. Bien lo agarras con la mano izquierda, cortas con la derecha y viceversa. ¿Me sigues la idea, Dante? Sí, dale, continúa. Bueno, el asesino tuvo que haber sido un diestro, porque al final, casi pegado al pecho, el pavo real tenía el tajo algo inclinado hacia la derecha. Si hubiera sido zurdo, le hubiera agarrado el pescuezo con la mano derecha y solo un movimiento antinatural había desplazado aquella herida hacia ese lado porque el instinto de conservación te hace lanzar el corte alejándose del brazo de uno, ¿entendiste? Sí, te entiendo, dudó Dante. Pero, ¿qué, primo? Vamos, suelta sin miedo. La duda esa que tienes, lo animó Ricky. ¿Y si Pedro Carrillo es ambidiestro? Caramba, no había pensado en eso, confesó sorprendido. Por lo visto, a Dante se le estaba agudizando el entendimiento y ahora lo había puesto a pensar a él, pero optó por no precipitar las cosas y y elaborar más detenidamente una estrategia para averiguar ese detalle que parecía sin importancia, pero que no lo era. Por eso dijo, sí, es una posibilidad que deberemos comprobar. Bueno, vamos, que todavía hay más cosas que hacer. Sí, dejo unas cartas por el camino y después hacemos lo que tú quieras. A propósito, me tienes que dar el teléfono de Mariela. ¿Eh? Romeo quiere llamar a su Julieta. No empieces. Es por unas preguntas que debo hacerle sobre todo esto. Sí, sí, lo miró con picardía. ¿Cómo no? Eh, bueno, eso sería la lectura de hoy. Mañana vamos a continuar para así terminar el libro. Que tengan buen día. Nos encontramos mañana.